No me enseñes a decir promesas que no he de cumplir. Gracias a usted. Gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias por la invitación. Muchísimas por la charla. gracias. Muchísimas gracias, Lalo. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, buen fin de semana. Quisiese si se pudiese, me dejase, le cediese. Muchas gracias a ti. No, pues gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Eduardo. por la invitación y pues un saludo para todos. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Eduardo, honrado de estar aquí. Gracias a ti, Eduardo. Ay, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mi piace bello, andare in porto. Felicidades, Lalo, por este nuevo proyecto. Doctor Eckhard Boeg, investigador emérito del INAH, ya digamos en funciones académicas, pues uno nunca se retira del todo, siempre seguimos estudiando, seguimos cuestionándonos y sobre todo seguimos teniendo una actividad presente en las causas sociales y en las causas intelectuales. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Bien, muchas gracias por venir tan lejos. No, hombre, al contrario, gracias por recibirme. Y bueno, pues te hemos buscado, doctor, porque dentro de pues, las personas que trabajan la intelectualidad, la academia, la argumentación, el estudio de los pueblos indígenas, de los llamados pueblos originarios, estamos convencidos que eres una autoridad al respecto. Y también porque recientemente en la revista Spinor publicaste un artículo, ¿no? Esta revista que se dedicó a la licenciatura en Gestión del Territorio e Identidad Biocultural. Platícanos para abrir esta conversación, doctor, de qué trata ese artículo que publicaste con nosotros, por qué surge tu preocupación genuina por el estudio de los pueblos originarios. Bueno, escribí ese artículo por la razón de que pues me lo pidió Luis Enrique Fernández, claro. El director de la, o coordinador, no sé si coordinador de la licenciatura. Exactamente. Pero fuimos ya desde un principio diseñando qué podría ser importante para la UAP en la Sierra de Puebla. Uh-huh. Y sobre todo viendo que hay un movimiento vigoroso en la Sierra Norte de Puebla que logró, y eso es un gran triunfo, y eso no sé si sea primicia para ustedes, pero la Suprema Corte y los jueces declararon insubsistente las concesiones mineras que estaban como dicen, en comento. Claro, por supuesto. O sea, hay más, pero ¿y por qué? Porque no hubo el consentimiento libre, informado, de buena fe por parte de los pueblos indígenas que viven ahí. Y entonces hay más concesiones mineras en la región que todavía no tienen ese estatus, pero que se van a tener que, de todos modos, si es que insisten en hacer exploración, porque el procedimiento del minero es primero exploración, claro, y después explotación. Claro. Y ahorita estaban en la fase de exploración, o querían explorar, y fue cuando después de la concesión, se hizo un movimiento muy vigoroso en la sierra, pero muy vigoroso, que dio pie a una unión no vista antes en la Sierra Norte de Puebla por parte de las comunidades. Fueron 350 comunidades que se juntaron, 19 municipios. ¿Cuándo fue eso? ¿De cuándo estamos hablando? Estamos hablando de hace un medio año. Muy reciente. O sea, el movimiento ya tiene desde 2011 o algo por el estilo, 12, no recuerdo la fecha, pero se fue creciendo, y hubo 37, si no mal recuerdo, 37 reuniones muy importantes en donde las comunidades mandaban sus representantes a esas reuniones, y circularmente en la Sierra de Puebla, en cada comunidad se peleaban para albergar a la asamblea. Y la asamblea, lástima que no hay ahorita una, pero o a lo mejor sí, no me han invitado.
Es una asamblea muy vigorosa, muy interesante en idioma náhuatl, a veces en tutunaco, pero sobre todo en náhuatl, porque el movimiento fue más bien náhuatl que tutunaco, pero también evidentemente tutunaco también. Y las comunidades no necesariamente pertenecen a la vigorosa unión de cooperativas de la Tosepan Titaquenisque, sino son, aparte de la Tosepan, hay varias, no solo organizaciones, sino comunidades que están trabajando. Aunque ahí. La Tosepan es de las más grandes, o si no es que Es la más grande. ¿Y la más antigua, tal vez? Sí, tiene ahorita aproximadamente 47,000 miembros. Wow. Vive fundamentalmente con una caja de ahorros sensacional y es, digamos, el corazón, pero tiene un proyecto propio, como ven en el Códice Masehual, que vamos a hablar más tarde. Claro. Doctor, en este relato que nos estás compartiendo, mencionas un concepto que a mí me parece muy importante definir y acotar: el concepto de los pueblos indígenas o pueblos originarios. Hay un libro en el cual participaste junto con Víctor Toledo, La biodiversidad de México, publicado por el Fondo de Cultura Económica y el entonces Conaculta, donde nos defines qué es un pueblo indígena. Me gustaría que nos apoyaras con esta reflexión para esta entrevista. Bueno, yo creo que los indígenas no se tienen que definir, están en el territorio. Claro. En el territorio mexicano. El tema es que ya usamos el nombre, por ejemplo, el apellido pueblos indígenas. Debería ser pueblos originarios. Pero a partir del zapatismo, los indígenas fueron uno de los triunfos. No estuvimos muy de acuerdo con el cambio del artículo 2 en el 2001 por varias razones, pero una razón por lo que sí estuvimos de acuerdo, de la parte que sí estuvimos de acuerdo, fue necesariamente la cuestión de que se definían los pueblos como pueblos. Claro. Y no como comunidades nada más. Pero en ese momento en el artículo se reformó de interés público. Exactamente. No había un interés jurídico. A ver, ¿quién es el sujeto? Entonces está definida en la Constitución claramente quiénes son los pueblos indígenas. Son los habitantes, vamos a decir así, sobrevivientes de múltiples maneras, que a partir de la invasión española, pues. Claro. Son los sobrevivientes. Y además tienen territorio, pero además han luchado por su territorio. En el siglo pasado ganaron mucho territorio a nivel nacional porque participaron en el movimiento revolucionario del siglo pasado y se ejidalizó. Claro, sí, y se reconocieron las tierras comunitarias y sobre todo tierras comunales. Entonces, la cuestión de la definición de los pueblos indígenas es muy, muy importante porque también se acopla a la definición internacional de las Naciones Unidas. Y como definición internacional de las Naciones Unidas, hay varias firmas de México, en particular en lo que se llama la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 169 es artículo 169, sí. que habla principalmente de pueblos indígenas y comunidades locales, que también es muy interesante porque no necesariamente son gente de habla indígena, sino que se identifican como indígenas. Exacto. Y esa es parte muy importante de la Constitución del 2001. ¿Quiénes son los indígenas? No solamente los que hablan, sino los que se identifican como. Por eso en el censo de población del 2010 y 2020, y ahorita del 2025, que va a haber la intercensal, pues se dice, no sé si ustedes lo vieron en el 2020, según su cultura, ¿usted se piensa que pertenece a un pueblo indígena? Entonces, 25 millones de mexicanos dijeron que sí. Y ahí se le está rescatando un tema de identidad, o sea, se identifican aunque no hablen la lengua. Aunque no hablen la lengua, pero nosotros utilizamos una cuestión mixta.
nosotros hicimos el estudio nacional en un libro que no está aquí, que es el más importante que yo tengo, que es el Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México, que es el antecedente de este libro. Ajá, claro. Y ese antecedente, el Patrimonio Biocultural, se publicó en el 2008. Y bueno, y les puedo contar rápidamente la historia de Sí, por favor. del 2008. A ver, yo ya había trabajado un texto muy importante de las otras etnografías que no están ligadas al indigenismo. El indigenismo se entiende para nosotros como la política del Estado que tutela a los indios, a los pueblos indígenas. Uh-huh. Y ese tutelaje, pues lo llamábamos indigenismo. Estaba Aguirre Beltrán, estaban los INIs, uh-huh. Después la CDI y ahora el INPI. Es tutelar, y eso está directamente ligado también, diremos, un resabio de ese indigenismo fue la fórmula de los pueblos indígenas es un derecho de interés público. Y ahora en el 2024, ahorita con Claudia, recientemente se desarrolló otra visión, que es un paso más, aunque todavía no estamos totalmente de acuerdo, pero es un paso más, porque en este momento se definen como pueblos no de interés público, sino pueblos sujetos de derecho. De interés jurídico. De interés jurídico. Claro. Derecho como tú y yo. Sí, sí, sí. O sea, pero ellos como colectividad. Uh-huh. Y eso directamente definido como el carácter de la nación, que es una nación pluricultural. Siempre, siempre, siempre se debe de tratar, según la Constitución, la pluriculturalidad. Claro. Y entonces, en ese sentido, para tener derechos los pueblos indígenas se debe respetar la pluriculturalidad, ya sea en la educación, ya sea en la cultura, ya sea en la economía, ya sea en varios. Y además, doctor, perdón, esta cuestión de reconocerse como sujetos de interés jurídico, en un momento dado podría permitir una cierta independencia en cuanto a los usos y costumbres, a la forma de aplicar las leyes, y sobre todo dejarlos de ver como cosas, ¿no? Exacto. Entonces, el tema básico es, ya desde el 2001 hay una cosa muy interesante, que se respeta la autonomía uh-huh. y libre determinación. Eso evidentemente no lo han entendido ni los estados, escritos con minúscula, los estados de Puebla. Sí, claro, claro. Y sobre todo porque no se sabía cuáles son los territorios donde habrían que ejercer la autonomía. Entonces, lo que nosotros hicimos, o lo que yo hice, lo primero es preguntarme dónde están los pueblos indígenas de México. Y entonces, a partir del censo de población, pero no solamente el censo general, sino por hogares y por localidades. Entonces resulta que tenemos aproximadamente como 64,000 localidades en donde hay uno o más indígenas. Uh-huh. Ahora, pero lo que hice fue lograr que hubiese donde hubiese una mayoría, a partir de 40% y más. Uh-huh. El 40% fue empíricamente, pero eso me dio una cosa impresionante, porque junté todos los hogares en las localidades que con 40% más y forman realmente un conglomerado de localidades muy importante, y parecen confetis si lo pone uno en el mapa. Sí. Pero no son confetis, son la ocupación territorial de los pueblos indígenas. Entonces formulé, a partir del 169 de la OIT, formulé qué es el territorio. La OIT 169 dice una cosa muy interesante. Dice, los territorios de los pueblos indígenas es el hábitat donde habitan los pueblos. Uh-huh. Parece que es muy amplio y no es el concepto de hábitat de la biología. Claro, por supuesto. Pero
es muy bonito, porque el hábitat contiene el habitar y una palabra más que a nosotros nos interesa, a los antropólogos, el hábitus. Sí. El hábitus es la forma de vivir. La apropiación del territorio, doctor. Sí, la apropiación del territorio, y no solo apropiación. Apropiación es una cosa como si no fuera su propiedad, sino, bueno, sí, vamos a llamarlo para el lenguaje. Sí, apropiación no en el sentido de la propiedad, sino del sentirse parte de. Exactamente. Y sentir al territorio también parte de uno mismo, ¿no? Sí. Es decir, cohabitarlo. Exactamente, exactamente. Entonces, a partir de esto, yo hice unos mapas que están en el libro El patrimonio biocultural de los pueblos indígenas hacia la conservación de la biodiversidad y agrodiversidad de los pueblos indígenas de México, un título así. Pero es un libro choncho, que me tardé 6 años en trabajarlo, porque tuve que dibujar territorio por territorio y pueblo por pueblo. No pueblo localidad, sino pueblo indígena. Claro. Grupal. Entonces yo estoy proponiendo al Estado mexicano y a los propios pueblos indígenas, estoy proponiendo cuál es su territorio, de donde se ha de ejercer sus derechos. Y eso puede derivar en un ordenamiento territorial, digamos, legal. Claro. Debería, ¿no? Lo que se ha hecho, pues, legalmente lo que se ha hecho principalmente es lo que ha hecho nuestro amigo Luis Enrique en la Sierra Norte de Puebla con el CUPREDER. Claro. Son los ordenamientos municipales. Pero eso es parcial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, allá en la Sierra Norte de Puebla tenemos unos paisajes bioculturales, y ahorita si quieren... Justo quiero llegar ahí. Unos paisajes bioculturales que no son naturales, sino son por el paisaje en sí, desde el punto de vista de los paisajistas franceses, no es la naturaleza que uno ve, sino es el uso de la naturaleza y lo que se genera allí. Y entonces, por ejemplo, tenemos un bosque increíble donde vive Luis Enrique, por ejemplo, que puede llamarse el Cuauhtaquiloyan. El Cuauhtaquiloyan, son árboles, y Taquiloyan es vivir de los árboles, o sea, el bosque útil. Claro. Y esto lo descubrió Víctor Manuel Toledo. Lo descubrió bueno, ellos lo viven, pero lo descubrió como concepto. Le preguntó, bueno, ¿qué es esto? Entonces dijeron, es un Cuauhtaquiloyan. ¿Y qué es un Cuauhtaquiloyan? Mire, tiene cedro, tiene guayabas, tiene mameyes, tiene 170 especies por hectáreas útiles. ¿Cómo la ves desde ahí? Claro. 170 especies, y esto lo puso al manifiesto Víctor Manuel, y Luis Enrique, cuando trabajó el primer ordenamiento con el CUPREDER, pusieron el Cuauhtaquiloyan como una unidad ambiental. Y es que precisamente, doctor, en este libro que comentábamos, donde el capítulo lo comparte con el doctor Toledo, hay una correlación interesantísima que ustedes hacen entre la riqueza biológica de una región, de un territorio, y la riqueza cultural o biocultural. Sí. Y entonces se habla de que en los territorios donde el hábitat o la región natural es habitada por pueblos originarios, tienen un grado de preservación mucho mayor. Es decir, ellos lo preservan, ellos lo cuidan, lo protegen. Bueno. Y si se despoblara, si se deshabitara, serían territorios que serían vulnerables. Bueno, esa tesis la planteó primero Víctor Manuel Toledo. Yo dije, ¿será? Y entonces hice el libro, me tardé 6 años, y no solo será, sino es. Sí. De una manera impresionante, en donde, a ver, vayamos con, ya que eres biólogo, te voy a decir, en términos de tipos de vegetación, 70%, creo que está en este texto, el 70% o algo así de las selvas altas superinfolias está en territorios indígenas. El 50% de los bosques mesófilos, o los bosques de niebla, o como quieran decirlo, está en territorios indígenas. Y por eso se entiende por qué
la fuerza de los indígenas en la producción del café. Exacto. Bueno, igual, el Cuauhtaquiloyan no es una cosa que sí inventaron ellos, pero también lo desarrollaron a partir de que el IMECAFE les dijo, vengan mis hijos, aquí hay lana, arrasen todo y siembren café al sol, porque aquí le vamos a poner fertilizantes y van a subir su productividad 10 veces, o lo que sea. Y entonces lo hicieron, y les fue súper mal, porque el año siguiente bajó el precio del café. De manera internacional. Bueno, eso sube y baja como Claro. un camino sinuoso, sube y baja, ¿no? Pero resulta que luego vino la nevada. Nevó en Quetzal. En el 89. Creo que fue el 89. Sí, tengo el dato. Sí. Nevó. Bueno, les fue súper mal. Entonces dijeron, no, ¿por qué no hacemos lo que nosotros hacemos? Y quienes sobrevivieron bien, sin deudas, sin nada, fueron los que sembraban su café en el Cuauhtaquiloyan. Exacto. Que tienen 169. Y además, si les va mal el café, tienen la naranja, la piña, la naranja y otros, el mamey, sí. La guayaba, y incluso quisieron meter macadamia, pero creo que ese proyecto... Pimienta, no sé si... Mucha pimienta. Sí. O sea, es el lugar número 1 de pimienta orgánica de México. Sí. Y también hicieron el proyecto de las meliponas, de sus meliponarios. No, es una maravilla. Y entonces, el tema central es que se trata realmente de una, y eso sería esencial para la UAP, qué visión de la UAP que apoya esto, aunque yo sé que a veces hay traspiés, pero que apoya este programa, porque es el único en México, en donde se hace algo así como gestión territorial del patrimonio biocultural. Pero además, doctor, además de que esa es la misión, que esa es la labor, lo que a mí me sorprende más de esa licenciatura es cómo se educan los estudiantes. Bueno. El sistema modular, el aprender haciendo. Claro. Eso es, inclusive, desde mi perspectiva, Luis Enrique la comparte, es un actor inclusive de rebeldía ante las formas de educar tradicionales. Bueno, Luis Enrique, ¿de dónde viene? De la UAM. De la primera UAM. Sí. Después ya se burocratizó. Donde el sistema modular existía desde hace 50 años. Sí, pero no tiene esa dinámica desde el principio, porque el principio es que el sistema modular requiere mucho esfuerzo por parte de los maestros. Claro. Mayor que dar una clasecita. Pues. Por supuesto. Bueno, pero lo que quiero decir es que la UAP se aventó el boleto a través de, pues no sé, ahí también tiene de alguna manera la mano adentro Aurelio Fernández. Totalmente. Etcétera. Entonces, bueno, originalmente, porque después pues, ya está caminando. Pero entonces, ¿por qué escribí ese artículo? Porque es único. No existe otra cosa en México parecido. Gestión biocultural, del patrimonio biocultural. Segundo, nosotros vimos en el movimiento en contra de las mineras una cosa central. Hubo un personaje que desgraciadamente ya murió, que se llama Álvaro. ¿Está por acá? Sí. El compañero Álvaro Aguilar, Ayón. Álvaro nos dijo a Luis Enrique y a mí, Écar, Luis Enrique, tú nos has planteado los territorios de los pueblos indígenas. Pues resulta que tenemos un movimiento regional y ahora estamos luchando, ya no tanto por la tierra, porque la tenemos, también estamos luchando por el territorio. Y entonces Álvaro nos dijo, sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que sí queremos. Y ese es el problema fundamental de los sectores oprimidos por el capitalismo, desde que el capitalismo existe, los obreros, los estudiantes, los campesinos, sabemos lo que no queremos, pero no sabemos lo que queremos. Ese es un problema. ¿Cómo hacer que se sepa lo que se quiere? Bueno, entonces tú lo dices así en general, pero... Tiene sus particularidades. Pero si ellos como movimiento se plantean buscar lo que sí queremos, se trató de trabajar directamente con ellos, diciendo,
la Tosepan dijo, tenemos 40 años luchando y hemos avanzado muchísimo. Tenemos cooperativas, tenemos, creo que son también 300 cooperativas, son un montón. O sea, son cooperativitas, pero hay 6 o 7 cooperativas más o menos. Sí, y aparte están sumadas. Más centrales. Bien, tienen su proyecto educativo, tienen en ese sentido, dijeron, vamos a cumplir 40 años de vida, que no es cosa menor. Es fácil. Esto fue por agosto y en enero vamos a cumplir los 40 años y en vez de hacer bailes y cohetes y todo esto, ¿por qué no nos planteamos hacer un proyecto para los siguientes 40 años? No hay organización indígena que tenga una visión de 80 años de su vida. Entonces, de aquí a 40 años ya van 5, porque eso fue en el 2017. Bueno, entonces el planteamiento central del Códice Masehual es el siguiente: es cómo construimos a partir de los valores Masehual, cómo construimos un plan que lo llamamos plan de vida, cómo es un concepto que viene desde Colombia inclusive, hacer planes de vida para los siguientes 40 años. Entonces empezamos a trabajar, empezamos a chambear, totalmente horizontal, y eso es lo que quiero destacar, y es lo que también lo que hace mucho Luis Enrique, pues, Luis Enrique, la UAP, pues, bajo la dirección pedagógica de Luis Enrique, pues, y de Pascual, y de ellos mismos. Claro. Entonces, la cuestión es la siguiente: ¿cómo organizamos de manera horizontal los saberes? Y ya no es una cuestión interdisciplinaria. Yo soy antropólogo y Luis Enrique es biólogo. Ya no queremos disciplinas y tampoco interdisciplina, porque no estamos estudiando desde afuera eso, desde el pedacito de la biología, el pedacito de la sociología, el pedacito de antropología, el pedacito de no sé qué. No, vamos a hacer el proceso transdisciplinario. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento local, tanto del niño como de la señora, como los jóvenes, como de los abuelos, es conocimiento, más allá de un conocimiento llamado científico. Pero ese conocimiento, vamos a llamarlo empírico. Sin embargo, es conocimiento, y es un conocimiento que se ha construido en la práctica y no en los libros. Entonces, con ese conocimiento han generado territorios. Cuando dijeron no queremos lo del IMECAFE, el IMECAFE llegó con la ciencia agronómica, entre comillas. No, pero no con la ciencia ecológica, no con la ciencia biológica. Es correcto. Entonces, y es lo mismo con los transgénicos, etcétera. Lo que no hacen las compañías Bayer y eso es, vamos a decir, una biología evolutiva. No dicen cuál es la bioeconomía en 30 años. Actúan con base en la inmediatez. No, pues, les interesa el concepto, pues. Claro. Pero ¿qué va a suceder? Y justamente eso fue, y si regresamos a cómo se construyó el patrimonio biocultural, hubo un tema central que voy a... tal vez lo hablamos después para no romper con la, está bien. Con la cuestión del Códice Masehual. Bueno, entonces, ¿qué se hizo? No sé si hayas entrevistado a Luis Enrique sobre el Códice Masehual. Un poco. Bueno, el tema central, y seguramente nos vamos a repetir porque lo hicimos con la gente juntos, utilizamos, y para los pedagogos, utilizamos el método de Paulo Freire, pero no lo explicitamos. Paulo Freire tiene 3 obras sensacionales. Una, que es La pedagogía de los oprimidos, pero él se autocritica
Y dice, no, es la pedagogía para la liberación, algo por el estilo. Pero tiene La pedagogía como práctica de la liberación. Exacto. Ajá. Y la tercera es más bonita todavía, la pedagogía de la esperanza. Y entonces el centrarse sobre la esperanza es uno de los ejes centrales del Códice. ¿Por qué no explicitar que es de Freire? Porque me decías... Es que no lo explicitamos allí y no lo hemos discutido metodológicamente, aunque los dos, o por lo menos yo, conocía muy bien a Freire. Claro. Entonces, para mí fue, por ejemplo, usamos palabras eje o palabras generadoras. Si ves el primer libro del Códice Macehual, es muy interesante porque la pregunta básica es ¿cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los valores para construir un plan de vida? Y justo para allá iba, doctor, te quiero preguntar, me decías hace un momento, acá en el título decimos, soñando los próximos 40 años, o sea, nos estamos planificando hacia los próximos 40 años, vislumbrando esas 4 décadas, con base en los valores Macehual. Y yo te quería preguntar eso, ¿cuáles son esos valores? Algunos de ellos que me puedas enunciar. Bueno, Perdón que me salga tantito. No, sí, no. Si vas a la última página del segundo libro, o la carátula, pero del segundo libro, hay un árbol. Y este árbol, ¿qué señala? Entonces, esto es pura creación de ellos, o sea, colectiva, pues. O sea, nosotros no les sugerimos el árbol. Entonces, toda la parte de abajo son los valores. Entonces, son valores generales, como la confianza. Es uno de los valores más importantes, la generación de la confianza. La confianza para cualquier trabajo comunitario, para manejar los propios, diremos, bienes comunes, porque es la confianza alrededor de los bienes comunes, lo que estamos construyendo. Y los bienes comunes son el conocimiento, las vivencias, el ritual, la ritualización, la gobernanza. Y son bienes de concepto. Claro. O sea, ni siquiera están ellos hablando de un bien material. Claro. Eso es maravilloso. Claro. Y entonces, ¿cuáles son los ejes éticos de esto? Uno, la confianza. La palabra confianza, que no la tengo ahorita en la cabeza, algo así como, me sé en ti para caminar juntos como un árbol. Qué belleza. Estoy... sí, pero esa es la idea. Es la idea. ¿Qué? ¿Me sé en ti como un árbol? Y de ahí nació también... La idea del árbol. La idea del árbol. Claro. Entonces, aquí, pero la cuestión ética, ¿a dónde va? ¿O qué es? Y entonces es la construcción del Yecnemilis. El buen vivir. El buen vivir, pero no es el buen vivir suramericano. No, claro. Porque nosotros lo que hicimos fue, a ver, ¿cuáles son los atributos del buen vivir? ¿Y quiénes plantean el buen vivir? Entonces Luis Enrique le preguntó a Aldegundo, no sé quién, sí, Aldegundo, ¿qué es para ti la mexicanidad? A ver, ¿para ti qué es la mexicanidad? A ver, ¿para ti qué es la... Vaya, está recanijo de sí. Entonces dijo Luis Enrique, no se preocupe. ¿Qué es la macehualidad para ustedes? Silencio. Y entonces al rato dijo Aldegundo, To macehual yot. To quiere decir nosotros. To chan, to es nosotros. Macehual es macehuales y yot, el corazón macehual. Mole. Pero dicen no solamente eso, sino to macehual nemilis, que tiene la palabra nemilis, nemilis, el ser y estar. O sea, yo estoy en el territorio, el ser y estar en el devenir, yo como con el corazón macehual.
Fue increíblemente bello porque ahí yo personalmente lo sabía, pero no lo había vivido, que las lenguas indígenas, y en especial el náhuatl, es absolutamente metafórico. Claro, nosotros tenemos todo lo de llegar, el corazón cordial, recordar, y todo esto es... Recordar, ¿verdad? Acercar al corazón. Claro. Hay como 20 o más palabras que están ligadas al corazón. Te saludo con el corazón, que tu corazón esté contento. Así te saludo, pues, no es buenos días. Claro. Y entonces esta cuestión fue muy importante, trabajar los atributos del Yecnemilis y del To Masewal Yot y del To Masewal Nemilis. Y entonces, de ahí nacieron ejes centrales, palabras generadoras, que son una serie que están aquí en el propio Códice Masewal, en el primer libro, sobre todo en las primeras páginas. Entonces, bueno, de tal manera que cuando decimos eso, por ejemplo, aquí hay, por cierto, que está en náhuatl y en español, y un gran antropólogo, amigo también de la Tosepan, Pierre Bocage, estuvo leyendo cómo ellos expresaron lo del español en náhuatl, y dicen, es que nada que ver, es mucho más rico en el náhuatl. Yo entrevisté a Pascual y hablábamos de eso. Decíamos, es que traducir literalmente no se puede, porque hay palabras en náhuatl que son un concepto, y cuando se pasan al español no hay palabra en el español que abarque el concepto. Sí, entonces aquí está toda una serie de, pueden ir recorriendo los atributos y sobre todo los valores. Aquí hicimos desgraciadamente no salió tan bien esta parte, pero bueno, ¿cuáles son los principios y valores? Territorialidad, pertenencia, respeto al entorno, diálogo de saberes, formación integral, transparencia del acceso a la información, trabajo de ingreso digno, organización, respeto a los derechos, autonomía, participación, ayuda mutua. Yo quiero retomar rápidamente, doctor, aquí tengo dos en este árbol que me parece una belleza, la parte de la autonomía y la parte del arraigo al territorio. Platicando con Luis Enrique, yo le decía, ¿cuál es el riesgo principal? ¿Cuál es la amenaza principal que sufren los territorios de la Sierra Nororiental? Su respuesta fue que los jóvenes no tienen el sentido de arraigo, y entonces la modernidad, la preparatoria, les mete en la cabeza la idea de que el éxito está en las ciudades, de que el éxito está en conseguir un empleo bien pagado, e hizo los dedos entrecomillando. Y entonces los jóvenes se van, y si acaso van a regresar a las celebraciones, a las fiestas patronales, a los cumpleaños, pero cuando sus papás, sus abuelos mueran, ya no tendrán a qué regresar, se van a quedar en la ciudad como un obrero más, como un empleado más. Y entonces los territorios se van a ir abandonando. Bueno, y quedan vulnerables. ¿Qué piensas al respecto? No, es absolutamente cierto, ¿no? Esa es una. La otra son las amenazas directamente de los megaproyectos. Sí. Porque un megaproyecto minero va en contra de la forma de pensar y vivir el territorio de los pueblos. Así, rurales además, ni siquiera solamente indígenas. Y entonces es una lucha de dos, voy a decir una palabra dominguera, de dos ontologías, dos ideas del mundo. Dos formas de habitar el mundo, dos cosmovisiones. Exactamente. Sí. Hay una cosa muy que quiero mandar un libro ahorita que vas a ver a Luis Enrique, lo vas a ver, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a mandar un libro que es un texto sobre los mazatecos que tienen condiciones iguales que la Sierra Norte de Puebla, que tienen una serie de cavernas impresionantes en la Mazateca, únicas en el mundo, que van descubriendo, pero vienen espeleólogos de todo el mundo, rusos, ingleses. A la zona fueron del ejército inglés, se metieron a la zona sin permiso, hasta que los corrieron. Qué bueno. Qué bueno que los corrieron, digo. Sí, los corrieron, pero ¿qué es lo que... la forma de vivir las cuevas y la forma de vivir las cuevas por parte de los indígenas, porque ahí está el Talocan.
El Talocan es a donde están los seres que dominan y que si tú rompes cualquier reciprocidad con los seres que viven en el Talocan, se genera el Tezahuitl. El Tezahuitl son los huracanes, son las calamidades que te llegan. Entonces es una lucha ontológica muy fuerte, y entonces en este sentido uno de los peligros más importantes son los megaproyectos, pero no solamente los megaproyectos visibles, tremendos y no sé qué, que son un peligro. También es Coppel, también es Walmart. Y se coló un Coppel a Cuetzalan. Se coló un Coppel, pero a través de un presidente municipal corrupto, pues. Claro, que se religió. No sé si es el mismo. Sí, es el mismo. De Paula, ¿no? Sí. Por 6 votos. Pero ahí hubo, creo que un descuido por parte de los compañeros, pero bueno, eso es otro tema. El tema básico es ¿qué hace un proyecto de la UAP allí frente a esta situación? Entonces, primero, es repensar al intelectual universitario indígena. Sí. Respecto a su territorio. Por eso se llama gestión territorial e identidad biocultural. No, gestión del territorio y gestión del patrimonio biocultural del territorio. Eso es sensacional. Entonces hay que ver los atributos de qué es lo biocultural. Es el Cuautaquiloyan, son sus maíces, son sus frijoles, es su comida. Es todo esto, cómo lo gestionamos de tal manera de que los intelectuales locales, que serían los estudiantes y estén comprometidos con ese territorio. No que se vuelvan milperos, no. La gestión va mucho más allá. Claro, sí. Es participar en las asambleas, es participar no solo en las asambleas, sino participar en los problemas. Por ejemplo, Luis Enrique me planteaba hace muy poco que hicieron un proyecto directamente de energía y les preguntaron, con CONACYT. ¿Y quién fueron? Bueno, fueron los propios gentes hicieron un proyecto de dendroenergía, que es energía porque la gente pidió energía a partir de la leña. Pero entonces hubo dos cuestiones. ¿La leña está agotando o no? La leña, tienen por ejemplo, huertos o un cuauhta, que es el bosque para leña, para usar leña sustentablemente, y cómo se usa la leña para también salvaguardar la salud de las mujeres, porque el humo es uno de los efectos más nocivos, mucho más que el cigarro prácticamente. Sí, por supuesto. Y entonces, la leña. Segundo, cómo vivir el territorio con nuestra fuerza, pues. Entonces, hay una cantidad realmente de formas de vivir el territorio que no es destructivo. Y entonces, ¿cómo gestionamos eso? No puede ser pasivamente, porque hay más gente, hay más estudiantes, hay más gente que vive del territorio o que ya está fuera del territorio. Pero ¿cómo convertir esos estudiantes en interesarlos por su territorio? También en proyectos muy interesantes, por ejemplo, la vainilla. Es zona vainilla, es centro de origen mundial de la vainilla, por favor. Claro. Centro mundial de la vainilla, ¿sabes lo que significa eso? Ya Madagascar nos está ganando, porque los franceses se lo llevaron, etc. Centro mundial de la vainilla, y está otra. Centro mundial del cacao. Claro, el cacao va hacia Sudamérica, pero del cacao cultural. No, está bien. El cacao es totalmente biocultural, o sea, llega hasta Sudamérica. Claro. Y ahora están cultivando. ¿Dónde están las políticas de ellos mismos sobre su cacao? Y entonces, pero el cacao significa hacer chocolates de lujo, no cualquier chocolate.
No, ni siquiera el chocolate de Oaxaca, que se endurece, sino hay... y hay gente que ha trabajado y han encontrado matas de cacao no originales en la sierra. Algodón. Había algodón coyuchi, el algodón café, algodones tú que eres biólogo, es de doble hélice, pues, o sea, que se reduplica, pues, la hélice, pues, del ADN. Claro. Entonces, eso hay. Y eso no está en Walmart, eso no está en Monsanto. En Bayer. ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo se gestiona? ¿Y cómo se gestiona? ¿Y qué significa defender los maíces locales? Un tema central, pero muy central, que es un tema internacional en este momento, es cómo mantenemos a México, en México la diversidad de maíces. Claro, los Andes también tienen una diversidad brutal y está precioso lo que tienen, porque tienen maíces de mucha antigüedad como nosotros, pero nosotros somos los originales. Ahorita, por ejemplo, hay una controversia internacional, una controversia que descubrimos, bueno, unos biologuitos, pues, perdón, que lo digo con enojo, porque lo digo con enojo, del IPN, creo, o algo así, de Oaxaca, agrónomos, pues, o biólogos, fueron y encontraron un maíz en la Sierra Mije, que dijeron, ¿cómo es posible? Tú como biólogo, ¿cómo ves? Unas matas de 6 metros de altura, y resulta que esa mata con un suelo saturado de agua. ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Cuánto llueve? Llueve 4,5 metros al año. O sea, de aquí al techo. Sí. 4,5 metros. Un maíz, 6 metros de altura. ¿Qué está pasando? What? Entonces ellos descubrieron, los biólogos, que en las raíces adventicias del maíz hay un mucílago, y ese atrae bacterias fijadoras de nitrógeno. Claro. Que dime, ¿qué gramínea fija nitrógeno? Bueno, ya se descubrió que sí fija nitrógeno, pero muy poquito. Ese descubrimiento es ese maíz que se llama el lolotón, está en la Sierra Mije, que se llevaron hicieron un convenio según internacional, y le damos $1 millón de pesos a tu comunidad, pero tú nos das los permisos de explotar tu maíz. Se lo llevaron a la Universidad de Davis o algo por el estilo. La Universidad de Davis, así el biólogo super chido, hace descubrimiento mundial del maíz. Un maíz indígena perdido en la sierra. Claro. Y entonces descubrimiento para la humanidad. Carajo. Perdón. Está bien. No puede ser. Entonces se lo llevan para allá y entonces estudian esto y dicen, vaya, imagínense ustedes que esas características de ese maíz se traspasan a otros maízes. No necesitaríamos fertilizantes o muy pocos fertilizantes. Sería una revolución mundial. Y entonces ni tardo ni perezoso, biologuito, lo vendió o lo vendieron la Universidad de Davis, o no, a lo mejor me equivoco de universidad. Pero sí, entiendo. Lo vende ahora para que se patente algo así, por Chocolates Hershey. La compañía de Chocolates Hershey, que es una super cosa. Chocolates Hershey es nomás una cosita chica. Y ahora están haciendo el ADN y no sé qué menjurjes, y pronto vamos a tener. Y esto con convenios internacionales que la Semarnat del anterior sistema, todavía de Enrique Peña Nieto, puso palomita. Y cuando se le pregunta por transparencia, pero ¿cómo es el convenio? Dice, no podemos porque es un convenio entre privados. Sin regulación del Estado.
O sea, la única regulación es que está bajo el convenio de el convenio de internacional de Nagoya. Entonces, pero eso es dejar en la total indefensión a las comunidades. bueno, entonces dicen, regresó la compañía, hizo un nuevo convenio, porque en el primer convenio es el 50% de los beneficios van para la comunidad y el 50%. Pero ¿quién es el sujeto? ¿Quién es la comunidad? Si toda la sierra siembra ese maíz. Claro. Entonces le dieron a Otontepec, le dieron, parece ser que $1 millón para las tierras comunales, para la iglesia o qué sé yo. Entonces la pregunta es, regresando al patrimonio biocultural en la Sierra Norte de Puebla, probablemente tengamos maíces nativos. Por supuesto. De ese tipo. Bueno, quién sabe, pues, o sea, es un maíz muy especial. Hay otros tipos de maíces, pero hay ese maíz solotón que está en la Sierra Ige. Bueno, pero tal vez no ese, pero tal vez puede haber otro tipo de riquezas. Exactamente, lo del maíz es solamente una. Claro. Bueno, entonces hay un potencial biocultural para los jóvenes, para desarrollar una estrategia basada en el territorio, basada en el conocimiento tradicional para las propias comunidades y para desarrollar eso. Y eso está haciendo la UAP. Y para mí la UAP con ese programa pues fue muy interesante porque en ese programa es único en la República. Y entonces podría ser el centro con cara al futuro, no solamente para la localidad, sino a ver cómo se hace un ordenamiento territorial. Claro. Un ordenamiento territorial que implica que no se puede sembrar, que sí se puede sembrar, que puede ser... ¿Qué sembrar? ¿Qué sembrar? ¿Cómo conservamos los bosques de agua? ¿Cómo? Etcétera. Y entonces ya no es una cosa económica simplemente de la Zagarpa, de la SACH o de la... etcétera, de las instituciones, pues les que dan un crédito para la palabra, para el maicito o para el café. No, es una visión general. Y ahorita con la nueva ley, que no nos gustó en la nueva ley indígena, pero tiene dos cosas importantes, que ya no son sujetos de interés público, pero también de que a partir de esto ellos tienen el derecho humano de autoadministrarse. Entonces van a recibir del Estado mexicano, cada comunidad registrada, un paquete de dinero. Un presupuesto. Para autoadministrarse. Entonces la gran pregunta es cómo se van a autoadministrar, y estos intelectuales locales, indígenas, podrán ser realmente los participantes en cómo generar autonomía, libre determinación y bienestar. En las pláticas que dimos en la Sierra Nororiental, Luis Enrique y yo, insistí en cada plática un pensamiento, una frase. Yo les decía a los jóvenes que nos escuchaban, que eran principalmente de preparatorias indígenas y de preparatorias de la UAP, que están en esa zona, yo les dije, es que esta licenciatura es importante y urgente, porque precisamente en el siglo XXI, en nuestro país, en el momento que estamos viviendo, va a hacer falta que haya gestores de territorio preparados, que no pongan a gestionar el territorio a un biólogo improvisado, a un arquitecto improvisado, a un urbanista improvisado, a un ingeniero forestal improvisado, sino que pongan a alguien que se formó como gestor de territorio y que ese alguien salió del mismo territorio, que son pobladores de los territorios indígenas. Entonces, y aparte es un modelo que debe de replicarse en otros estados, en otras universidades. Exacto. Y puede ser la UAP un centro de radiación para eso. Es decir, los egresados de esta licenciatura pueden ir a un territorio maya, a un territorio amije, a hacer lo mismo. Claro. ¿No? Doctor Eckhart, estamos concluyendo esta conversación por cuestiones de tiempo, pero te quiero comentar que esta entrevista la van a escuchar de aquí en adelante, principalmente estudiantes de preparatoria, pero el público en general. Y de manera muy breve, ¿qué mensaje les puedes dirigir a estos jóvenes que todavía están en una especie de ambivalencia o multivalencia para elegir un futuro profesional
respecto a esta licenciatura? Claro, el futuro profesional yo lo veo siempre ligado a los territorios. Ujú. O sea, y ligado a los territorios no para impulsar proyectos de afuera, sino impulsar desde adentro y sobre todo proyectos que tengan una base central, que es primero un respeto a la propia cultura. Es como una especie de reapropiación, es una vuelta de la tuerca sobre mí mismo. Pues. Sí. Es una vuelta de la tuerca, de repensarnos. Ujú. De repensarnos en el territorio. Segundo, no se trata de tener una profesión de contador y todo esto nada más y a ver quién me contrata, sino trabajar directamente con las comunidades, directamente, pero creativamente. Cómo romper las inercias, digamos, que vienen del exterior, pero también del interior, para generar un proyecto de una economía circular, Ujú. o sea, regional, circular. Ya lo está haciendo, por ejemplo, la Tosepan con las cajas de ahorro. Ujú. Es algo importante. El dinero se queda en la región. Sí, ya no se fuga. Bueno, Ujú. en parte no se fuga. Ya no se fuga. Y la gente tiene un recurso para sus emergencias y todo esto. Segundo, la gestión del territorio tiene múltiples. Para mí, un mensaje a los preparatorianos que quieran entrarle. No todos van a entrarle, eso es obvio. Pero los que quieran entrarle para estar con su territorio, la gestión del territorio es un punto básico. Cómo gestionar el territorio directamente desde las necesidades de las organizaciones locales y regionales. Por ejemplo, cómo especializarse en el cooperativismo para que el cooperativismo funcione. Ujú. Porque es difícil competir con los grandes, pues, en las cooperativas. ¿Cómo mejorar la producción local en términos, por ejemplo, del café? Antes, nomás fíjense en el proceso, jóvenes. Ujú. Hace 20 años o 30 años, tú podías ver atajadores a la entrada de Cuetzalan, de la gente cargando su café, ni siquiera en camionetas, ni nada, cargando en el Mecapal, Sí. su café, caminando de 80 kilos, cargando 80 kilos o más. Y entonces los atajadores llegaban y decían, tú fulano de tal, le debes al comerciante 1,000 pesos, entréganos el café. Nosotros te entregamos un saco de semilla de maíz. Eso era hace 30 años, antes que entrara la Tosepan. La Tosepan cambió eso, pero además, siempre ligado al aguardiente. Ujú. Entonces tú veías los domingos los hombres tirados en el camino, borrachos totalmente, pero se gastaban todas las entradas. Ahora esto ya cambió. Esto ahora ya, las cooperativas, entonces, pero para eso se necesita un proceso complejo, Sí, claro. organizativo, un proceso complejo también primero también de tener una calidad de café orgánico, por ejemplo, para luchar en contra del sub y baja de los precios. Bueno, eso es en el área del café, pero luego también la presentación del café. O sea, vendes en bruto a Japón o los vendes en bolsas. Claro. Y de la Tosepan, además. Mm. Entonces, eso genera... Ahí hay un ejemplo de lo que se puede hacer y de lo que se puede lograr. Pero no solamente productivamente, sino también en la cultura. Sí, claro. Maestros. No sé si llegaste a ver la orquesta. No tuve la oportunidad, me hubiera Bueno, encantado. Hay una orquesta de jóvenes que tiene 10 años, o no tantos años, de la Tosepan, bueno, de la escuela de la Tosepan. Una belleza. Tienen una orquesta de aliento. Ahí ves a la muchachita de 5 años con el sax
Y eso, por ejemplo, Eso. dijera Luis Enrique, ya va más allá de la folclorización de los pueblos. Totalmente. Porque ese es otro problema que ya no pudimos abordar en esta conversación. La folclorización es un problema grave, Claro, una claro, cosificación de la cultura. Y es objetivos incluso de las, por ejemplo, el Veracruz, la nueva gobernadora está por la folclorización. Ujú. Entonces es generar cultura. Sí es. Generar cultura regional. Hay varios artistas muy padres en Cuetzalan, jóvenes artistas, buenísimos, politizados, etc. Hay escritores, hay músicos. Entonces, ¿cómo generar en ese derecho humano a la cultura, cómo generar un movimiento cultural que parta de la riqueza? O sea, partimos de la idea de ser cosmopolita tradicional. Yo me quedo con la pregunta que hace mucho Luis. ¿Qué significa ser Masehual en el siglo XXI? Claro. Y yo creo que podemos dejar esa pregunta abierta. Si nos quedan muchos temas que tratar, yo creo que tenemos que hacer una parte 2 en algún momento de esta conversación, doctor. Pues yo te quiero agradecer muchísimo por estos minutos. Te quiero agradecer muchísimo por haber contribuido con este texto para la revista, por haber contribuido con tu trabajo, con tu sapiencia, con tus consejos, con la formación de los chicos que están en esta licenciatura, porque sé que también te has involucrado en algunos módulos con ellos, para que estos territorios encuentren en ellos, como dijiste hace rato, que a mí me pareció sublime, una esperanza, ¿no? Esta idea, esta visualización de las próximas 4 décadas, que realmente los valores Masehual se puedan preservar, pero a través de la argumentación, de la reflexión y sobre todo del corazón. Claro, y sobre todo sobre la sobrevivencia humana. Así es. Ese territorio tiene que ser parte de la sobrevivencia humana, así en ese Es correcto, sí. Te agradezco mucho, doctor, por estos minutos. Eso, ándale pues. Gracias.